Estamos al aire, ¿eh? Estamos al aire. Ah, ok. O sea, es que van a dar un diplomado de, por ejemplo, cristiano y que es un curso ¿Dónde? Chicago. ¿En Chicago? Ah, es el gran negocio ahora. El gran negocio. Te digo, una embarradita, te cobro $4,000 y tú pones en tu currículum de licenciatura. Dale ahí. Pero sonaba interesante, era Sí. como algo que, Son muy, muy... o sea, parece que aquí te pueden. Dale. No, Pero bueno, sí, vamos a encuentro otra vez porque lo perdí. dale. Tenemos una persona, JCA. Sí, he visto del MIT también. Ya estuve coqueteando, ya le voy a pagar y después tendré el tiempo, ¿no? Pero he visto que mucha gente ya pone su... ¿Estás en contacto con él? Me pidió la dirección bien. No sé, no sé si alguna vez se lo ha venido acá. Gracias. ¿Quién va a dar entrada, Juan Carlos? Mejor hotel. ¿Pedimos una ambulancia? ¿Estuviste junto a Gonzalo de Resultado? ¿Ah? No diría que empecé mucho. Nuestro comentario. Pero Pues sí, tampoco, ¿verdad? tampoco, ¿no? Gonzalo, ¿te parece que empecemos Sí, a las 10, 2 minutos más y empezamos? ¿Te parece? perfecto. La ciudad está cada vez más complicada, cada vez más El mundo, Isidro, el mundo. El mundo también, sí. Me encantó la respuesta de China a lo que dijo Trump, que todo el mundo iba y le besaba la mano, dijo otra palabra, y China de repente le puso un arancel del 80%. Por si hiciera falta alguna complicación, ¿no? Eh, Eh, bueno. Entonces nos queda un minuto más, Gonzalo, y empezamos. Queremos saber tu libro, de qué trata, de qué va. Perfecto. Pero el próximo libro que sea más optimista, Gonzalo, el éxito de algo, no sé, cualquier cosa, del Cruz Azul, aunque sea, pero Sí, es por eso, el éxito del Cruz Azul. pues intentaremos, por mí no queda. Si les parece, empezamos, colegas. ¿Sí? Entonces, con gusto, yo soy Isidro Zuluaga, soy profesor en el Departamento de Economía. ¿Se está grabando? ¿Sí? Soy profesor en el Departamento de Economía de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Tenemos nuestro ciclo de seminario los miércoles en general de 11 a 1. Y hoy tenemos un gran gusto de poder presentar el libro de Gonzalo Castañeda que se llama El fracaso de las políticas doctrinarias en México, las políticas sistémicas como una vía alternativa al populismo y al neoliberalismo. Un título muy provocador. ¿Quién es Gonzalo Castañeda? El doctor Gonzalo Castañeda es un economista con maestría y doctorado en Cornell University, además de ser licenciado en matemáticas aplicadas y en economía por el ITAM. En la actualidad es profesor del Centro de Investigación y Docencia Económica CIDE y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores con nivel 3. Ha sido investigador invitado en varias universidades y centros, Universidad George Mason en Estados Unidos, el Instituto Alan Turing del Reino Unido, la Universidad Sapienza de Roma, el Instituto Internacional del Análisis Aplicado de los Sistemas en Austria, la Universidad de Salamanca y la Universidad Autónoma de Barcelona. El profesor Castañeda se ha dedicado al estudio de la complejidad social durante los últimos 20 años, periodo en el que ha impartido varios cursos sobre el tema en distintas universidades mexicanas. Sus investigaciones las ha realizado a partir de diferentes enfoques del pensamiento económico, neoclásico, estructural, institucionalista
evolutivo y en esta última etapa intelectual de Gonzalo, el de la complejidad. Gonzalo, si te parece, entonces empezamos tu presentación. Tendremos unos 45, 50 minutos para escucharte. Esperemos que el comentarista Jorge Chávez Presa venga, estaba en camino y ahí se unirá a esta presentación. Adelante, Gonzalo. Bueno, pues gracias a ustedes por estar aquí presentes, a Isidro por organizar este evento y a todos los colegas del Departamento de Economía de la Ibero que siempre me acogen muy bien. César, el Doc, Pablo, David y todos los demás. Gracias por estar aquí presentes. Esperemos que llegue pronto Jorge, que fue un lector del libro y luego aceptó participar en esta presentación. Esperemos que el tráfico lo permita. Yo desafortunadamente, aunque el CIDE queda contraespalda de la Ibero, pues no pude ir porque me pegó una fuerte gripa y apenas estoy saliendo con antibióticos del asunto. Pero bueno, vamos a hablar sobre el tema. Este libro es un libro que empecé a hacer por los tiempos de la pandemia, donde los académicos teníamos poco más de nuestro tiempo al no estar dando tanta clase. Bueno, el asunto fue que muchas cosas estuvieron cambiando en la nueva administración pasada y entonces eso dio pauta a la reflexión. Y entre otras cosas, independientemente de los datos y el desempeño que iban a tener las políticas que se estaban gestando, pues yo pensé que en los fundamentos de estas políticas no estaban del todo bien concebidos, aunque compartía con la idea de que había que entender problemas a los que no se le habían dado la importancia que se merecía, como es el combate a la pobreza, entre otras cosas. Creo que había lo que yo le llamo aquí en esta presentación las fallas de origen o el pecado original, digamos, de los fundamentos de estas políticas. Entonces, el libro, la esencia del libro fue construido alrededor de estos 4 puntos. En primer término, que eran políticas que estaban sustentadas muy de cerca de ciertas concepciones ideológicas y que desde mi enfoque eso no era del todo satisfactorio, aunque entiendo que toda política pública tiene detrás una visión, una ideología en específico, pero el nivel de esa carga ideológica es lo que uno pondría en tela de juicio. Luego que era una nueva administración y que había un gran recambio de funcionarios públicos y muchos de estos nuevos funcionarios, a mi entender, no tenían las capacidades que se requerían en los distintos puestos. Después, como se hizo evidente al paso de los meses y el transcurso de los años, pues había un cierto desprecio por el conocimiento, por el hecho de que la gestión pública debería ser a partir de información, tener políticas si no basadas estrictamente en el conocimiento, sí informadas por la evidencia. Y por último, pero no menos importante, es el argumento de que había una gran concentración de poder, como mencionan los politólogos, y está en su discusión en términos de las administraciones recientes. Pero a mí lo que más me preocupaba, más que la concentración del poder desde mi lógica, digamos, de economista, era la centralización en la toma de decisiones y eso, a mi entender, pues inhibía o abatía las probabilidades de que esas políticas se gestaran adecuadamente. Entonces, en base a esos 4 puntos fui estructurando el libro. Los 6 primeros capítulos del libro yo les llamo como capítulos metodológicos, en el sentido que trato de crear una especie como de marco conceptual con que entender todo esto. Yo ya había escrito creo que este es el 9º libro y de los últimos 5 libros tienen que ver con cuestiones de complejidad y modelación computacional. 2 de ellos son libros de investigación, 2 más son libros de texto para enseñar sistemas complejos y era la oportunidad que yo tendría para hacer una especie de libro de difusión del conocimiento, teniendo esta lógica de complejidad, cómo se podrían reconcebir las políticas públicas. Entonces eso también me motivó a escribirlo. Bueno, entonces en estos primeros 6 capítulos, lo que trato de hacer es escribir ideas, conceptos, razonamientos que a lo mejor para muchos de los economistas o la gente que se dedica a administración pública o ciencia política los tiene más claro.
Pero la idea era dirigir este libro a un público, si bien educado, universitario, reflexivo, que no necesariamente fuese del ámbito de las ciencias sociales. Esto no quiere decir que es un libro, lo que yo les llamo como libro tipo Sambors, que se puede leer en una tarde. No, es un libro que requiere una lectura pausada, ¿no? Para digerir los conocimientos, para reflexionar, para cuestionar. Yo diría es un libro que alguien que no se dedica a esto, pues te tardaría en algunos momentos libres que tenga un mes, digamos, para reflexionar sobre el tema. Entonces sí tiene alta carga de contenido y de reflexión, pero es un libro escrito, digamos, para el público universitario, por así llamarlo, un público reflexivo. Ya los últimos 4 capítulos era como aplicaciones de lo que estábamos viviendo en tema. No quizás todos los temas que a mucha gente le gustaría que yo hubiera incluido, pero sí temas que me llaman a mí en lo personal la atención. El primero es la forma de política pública que se implementó en la época de COVID y en particular la política macroeconómica, fiscal, estas políticas anticíclicas que observamos que se implementan en distintas partes en el mundo y México fue una clara excepción. Luego tomo el tema del crecimiento, porque hemos dejado de crecer, ¿no? Esta esperanza que teníamos con la reestructuración de la economía a raíz de la década perdida en México de los 80s, la caída del muro de Berlín y todos estos cambios que se estaban gestando en lo político y en lo económico, había ahí una posibilidad de oportunidades, pero el sistema, si bien en sus primeros años tuvo un impulso gracias a esta gran dinámica exportadora, después entramos en un crecimiento que yo le llamo una atonía prolongada, haciendo recuerdo del término de los 70s cuando se estancó la economía mexicana, pero eso fue muy efímero porque después vino estas políticas expansivas de demanda. Pero bueno, en el caso mexicano llevamos como 3 décadas o más y no solo abarca el periodo de la administración anterior, sino también todo este periodo entendido como neoliberal. Entonces, ese era otro punto interesante. Luego, como una colofón de ese tema, pues está la política industrial y la necesidad de instrumentarla y bajo qué tipo de lógica, partiendo del hecho de que, digamos, por economistas neoclásicos, por mucho tiempo la política industrial fue demonizada y bueno, de qué manera el nuevo conocimiento y la evidencia empírica le daba soporte a hacer cosas alternativas. Y luego está el capítulo de política social y de combate a la pobreza, digamos. Entonces, esos son los 4 capítulos, digamos, temáticos. Quizás el sexto, que es un capítulo de instituciones y concentración del poder y la centralización de las decisiones, es un capítulo intermedio, digamos, que tiene esta parte conceptual, pero tiene elementos de aplicación en el sentido de cómo se estaba cambiando toda la arquitectura de gobernanza del país. Entonces, bajo esa lógica, fui armando los capítulos y estos 4 temas que les digo. Por ejemplo, si tocamos la historia de la ideología, bueno, ustedes me dirían, bueno, pues en base a qué evidencia yo podría apuntar que la ideología posiblemente no arroja, cuando la carga ideológica en las políticas públicas es muy fuerte, no arroja los mejores prospectos. Pero más que evidencia empírica, simplemente pasando al punto de reflexivo, podemos dar argumentos que tienen cierto soporte. Por ejemplo, las políticas doctrinarias son muy genéricas, es decir, son elaboradas a grandes rasgos y como decimos en el mundo de las ciencias sociales, el demonio está en los detalles, es decir, en las pecatas minutas, en los detalles finos, en la parte de implementación. Para implementarla, por ejemplo, por cuestiones doctrinarias, ideológicas, yo podría decir el Banco Central debe o no ser independiente. Pero hasta ahí queda en gran medida la parte doctrinaria. Ya el aterrizar esa independencia, por ejemplo, si me decanto por ese lado, en políticas muy claras, que por ejemplo, si se debe seguir la regla de Taylor, si debemos seguir de cerca tales o cuales indicadores reales y financieros para conducir la política monetaria, pues eso ya requiere un marco teórico más allá del soporte ideológico que tuviera, ¿no? Entonces,
cuando la carga doctrinaria es muy fuerte, eso, desde mi punto de vista, da lugar a políticas establecidas bajo esquemas muy generalistas. Segundo punto es que son rígidas, es decir, pues como son políticas, al ser doctrinarias, son esencialmente no puestas a refutación y por lo tanto no se adaptan a los cambios, a las circunstancias. Si el mundo ya se globalizó, queremos seguir haciendo políticas en la época posguerra mundial, cuando era muy cerrado, cosas de ese tipo, no hay esta capacidad de moverse con los ciclos económicos, con distintas concepciones que surgen a través de los tiempos, y entonces eso también dificulta sus posibilidades de éxito. Son también monolíticas, menciono aquí en el tercer punto, y con esto quiero hacer referencia a que no están sujetas a la discusión, a la pluralidad, ¿no? Y eso también se traslapa con la idea de centralización en la toma de decisiones. Generalmente, políticas doctrinarias están establecidas por un grupo pequeño de individuos que tienen capacidad política para hacer esto. Y por último, la historia relacionada con el interés por la evidencia para formular políticas públicas confunden, en resumidas cuentas, diagnósticos con síntomas. Es decir, todo el mundo tenemos claro que en México hay pobreza, pero ese no es un diagnóstico de la economía mexicana, es un síntoma. Y entonces, si yo quiero formular políticas públicas, pues tengo que tener una estructura causal detrás, y eso representa distinguir ciertos conceptos, tener una semántica a partir de la cual elevaremos nuestro marco de formulación de política pública, nuestro protocolo. En la parte derecha de esta lámina les pongo precisamente la diferencia que yo vería entre una política económica doctrinaria y una política económica reflexiva. La de la izquierda sería la doctrinaria, donde por ideología entiendo tres cosas. Mucha gente por ideología entiende simplemente la parte normativa, cómo deberían ser las cosas. Pero aquí yo tomo una definición mucho más amplia, simplemente para conectar, por ejemplo, en el libro, las ideologías con los marcos teóricos de las escuelas de pensamiento económico. Entonces, esta definición encaja mejor con ese interés que yo tengo en el libro. Por ejemplo, el saber la ontología del mundo, cómo ese es el mundo sobre el que vamos a aplicar política pública, cómo opera el mundo, las premisas, pues puede tener un fuerte componente ideológico, los principios, los objetivos sociales, cómo debería ser el mundo, ¿no? Que es más bien esta parte normativa que les comentaba. Y por último, sin un marco deductivo o causal, digamos, nos movemos hacia las prescripciones, que al ser doctrinarias son incontrovertibles, y por lo tanto aquí estamos hablando del qué debería hacerse. Entonces, estos tres elementos: cómo opera el mundo, cómo debería ser ese mundo y qué es lo que debería hacerse, es lo que da origen a una política económica determinada esencialmente por la ideología, no por la evidencia, no por marcos teóricos. Y si se fijan aquí, la palabra debería, pues es una palabra fuerte, ¿no? Porque hay un elemento como de imposición detrás de esa palabra. Si nos vamos al lado derecho, donde hablamos de política reflexiva, pues hay los paradigmas de las ciencias sociales y en particular de la economía, deberían estar incidiendo, pero eso no significa, a pesar de que es un marco teórico y aparentemente neutral en economía, solemos erróneamente hacer esa distinción entre la parte normativa, ¿no? La economía positiva y la economía normativa, lo cual pues, es un sinsentido, porque eso significaría que no hay ideología detrás de los paradigmas. Entonces, pues los postulados, o sea, de lo que partimos para formular nuestros planteamientos, pues hay evidencia, y cada vez es más con las tecnologías de información, con las aportaciones de la economía conductual y experimental, para entender cómo es ese ser humano, cómo son los procesos de interacción entre las personas en las cadenas globales de producción. Por ejemplo, pues utilizamos toda esta evidencia empírica reciente. Pero a diferencia de otras ciencias, las ciencias más duras, en las ciencias sociales hay muchos cabos sueltos, hay muchas piezas del rompecabezas que no están ahí, que tenemos que armar, y por lo tanto requerimos de un planteamiento ideológico. Es lo que muchos autores llaman realidades imaginadas. Entonces, por ejemplo, dentro de la óptica neoclásica y el Homo economicus, pues empezamos a establecer
bajo percepciones ideológicas, cómo serían estas piezas faltantes. ¿Ok? Una vez establecido este punto de partida de los postulados, pues concatenando una serie de procesos lógicos y empíricos, que llamamos mecanismos causales, podemos elaborar nuestras prescripciones de política. Entonces, aquí ya hay una diferencia. Apelamos a algo de evidencia en la formulación de esos postulados, utilizamos un marco analítico para generar un proceso causal y las hipótesis que planteamos se ponen a prueba, ¿no? Están sujetas a validación. Esto nos lleva a generar políticas que yo entiendo con este concepto de convendría hacer. Y la palabra convendría implica, habla de verdades posibles, no de verdades absolutas. Es decir, dado el conocimiento, dado el marco teórico, dado la evidencia que tengo, pues esta es una sugerencia de política pública. En este sentido podemos decir que la política económica está condicionada, mas no determinada por la ideología, ¿no? Entonces, pues todo marco teórico, toda escuela de pensamiento bajo este marco conceptual, pues tiene una carga ideológica, pero por los 4 puntos que menciono en esta misma lámina, la política económica, a mi entender, tiene mayores, la política económica reflexiva tiene mayores posibilidades de ser exitosa. Y ya que mencioné esto de los síntomas y los diagnósticos, con esta lámina trato de expresar la forma como los economistas y los analistas económicos intentamos formular política pública. Y aquí es válida la metáfora con los médicos, porque mucha gente entiende diagnóstico como un concepto de medicina. Y si bien hay cierta analogía, hay diferencias sustantivas en el diagnóstico económico y en el diagnóstico de los economistas. En el diagnóstico económico, lo que se hace en realidad es una inferencia predictiva. ¿Por qué? Porque tenemos un conjunto de síntomas, temperatura alta, dolor estomacal, cosas que el paciente observa, tenemos otros que no observa, pero se hace análisis clínicos y vemos que tiene un nivel alto de triglicéridos, que tiene en pruebas de estrés no sale con buen desempeño, análisis de sangre reflejan otras complicaciones. Entonces, todo ese cuadro clínico, que son los síntomas que el paciente mismo observa y los que detectan en los procedimientos de análisis médico, más a lo mejor el contexto, la carga genética de la persona, todo eso conforma el cuadro clínico. Y juntando ese conjunto de elementos, el médico, y estoy hablando de medicina clínica, identifica el problema. Es decir, identifica la enfermedad. Es decir, el médico no hace, el que trabaja directamente en hospitales, digamos, no el que está tras bambalinas generando medicinas o haciendo neurofisiología o cosas de este tipo, pues hagan de cuenta que es como si tiene un gran sistema de machine learning y le mete un montón de atributos que son todos estos síntomas, identifica con algún método cuál es la enfermedad. Ese no es un pronóstico, no es un pronóstico causal, digamos, ¿ok? Simplemente es un pronóstico de enfermedad, que es el que está asociado a todos esos síntomas. Entonces el médico se dice genera un diagnóstico. Pero si se fijan, ese diagnóstico es en esencia una inferencia predictiva. Ese diagnóstico, pues ante ese diagnóstico, pues que tiene este problema cardíaco, que las válvulas no están funcionando bien, dice, pues tienes que tomar estas medicinas o se requiere una operación o tal o cual cosa, y vamos a incidir sobre las causas de la enfermedad, las cuales el médico no quiso analizar, simplemente no era su papel, ¿no? Tenía que identificar la enfermedad y entonces, conociendo ya el mecanismo de qué tipo de recetas, qué tipo de activo es el adecuado, pues va a atacar la enfermedad y en consecuencia resolver los síntomas. En cambio, en las ciencias sociales, cuyo nivel de conocimiento es mucho más bajo que en las ciencias duras, el proceso es a la inversa. No vamos de los síntomas a la identificación del problema, sino que vamos de los antecedentes del problema, de los factores causales, mediatos, inmediatos o remotos. Vamos de estos antecedentes a generar a través de un marco causal distintos fenómenos sociales que serían nuestros síntomas.
Entonces aquí el tipo de diagnóstico es más inferencial. Obviamente es caso por caso, periodo por periodo, es un proceso mucho más largo, pero no nos queda, digamos, otra, no tenemos esa capacidad de todo meterlo a un algoritmo de inteligencia artificial, ese conjunto de síntomas y sacar rápidamente las prescripciones de política pública. Entonces, si bien es importante distinguir entre síntoma y diagnóstico, también es importante que lo que la gente comúnmente entiende por diagnóstico no es exactamente los diagnósticos que hacen los analistas económicos. Bueno, y esto nos lleva al siguiente punto, es que aquí algo que planteo en el libro, que no solo presento críticas, digamos, de la última administración, sino que me voy de este periodo neoliberal, que obviamente el término es demasiado suelto porque pues, no podría yo calificar como estrictamente neoliberales a la administración del PRI y el PAN, porque en realidad no eran exactamente iguales, había ya desde el periodo de los 80 para acá, si bien había similitudes, hay también diferencias. Entonces, eran en realidad un periodo neoliberal, pero con adjetivos, ¿no? Digamos, sería más como un neoliberalismo regulador o neo-keynesiano, no un neoliberalismo más cerca de lo libertario, digamos, en el sentido de que había identificación de estas fallas de mercado y un interés de intervención del gobierno, de regular y de tratar de batir esas fallas de mercado, ¿no? Pero un poco mi punto de vista es que si bien creo que se avanzó en muchos aspectos como rendición de cuentas, democracia, la creación de los órganos constitucionales autónomos, reguladores, digamos, creo que se avanzó en la dirección correcta, pues faltaban piezas en el engranaje que la subsecuente administración morenista creo que no entendió muy bien porque estaba basada en estas cargas ideológicas, la crítica, digamos, al modelo neoclásico que le daba origen a alguna de esas políticas neoliberales, debió irse por otro lado, ¿no? Y creo que ese otro lado, a mi entender, tiene que ver con la parte sistémica, ¿no? Y ahí es donde entra la historia digamos, de la complejidad, ¿no? Que es como el paradigma, uno de los paradigmas, no el único, que trata de formular o prescripciones desde el punto sistémico y trata de entender los fenómenos, no solo concibiendo con que el fenómeno es resultado del comportamiento de agentes individuales que actúan de manera independiente, o que si bien sabemos que hay un equilibrio general y los precios funcionan como mecanismos de asignación de recursos, la parte sistémica interdependencia va más allá de los precios, ¿no? Tiene que ver con interacciones sociales, como pueden ser mecanismos de difusión de tecnología, estructuras de producción, como vemos en las cadenas globales de producción, en los grupos económicos de las economías internas, digamos. Entonces, entender los fenómenos a partir de estos sistemas, que si bien hay agentes, estos agentes están interconectados. Siempre una analogía muy buena de eso es decir, bueno, un equipo de fútbol puede estar formado por muy buenos integrantes con grandes capacidades de rematador de cabeza, conecta muy bien los penaltis, cosas de este tipo, pero lo que hace que un equipo funcione, aparte de los talentos, es la coordinación y el desenvolvimiento conjunto, esa interdependencia, digamos. Entonces, como ven esta lámica, yo lo que trato de resaltar es como esas premisas fundamentales de lo neoclásico y de la complejidad, ¿no? Pongo 4, obviamente no hice una encuesta extensiva, pero comentando con colegas al respecto, me pareció que esos 4 puntos son los que hacen a una política o a un postulado neoclásico en las políticas públicas: preferencias exógenas, racionalidad deductiva, agentes relativamente homogéneos y equilibrio. Se dice que es una posición reduccionista, en el sentido que quieres entender el comportamiento, analizando a las partes. En cambio, los postulados de la complejidad, que son sistémicos, son interacción social, incertidumbre, agentes heterogéneos, adaptación. Y como verán en la parte final de esta lámina, esos postulados distintos generan implicaciones alternativas. Por ejemplo, en el caso neoclásico, podemos hablar de que los mercados pueden ser relativamente eficientes si las fallas logran ser resueltas.
y la implicación por esencia de los sistemas complejos es que los fenómenos colectivos agregados son mayores que la suma de las partes o diferentes a la suma de las partes, y que estos sistemas, estos fenómenos son como emergentes, se producen de manera no intencionada, autoorganizados, digamos. Y aquí es interesante señalar, por ejemplo, Hayek, que tiene esta versión, es la versión neoclásica más libertaria, digamos, tiene una concepción de complejidad, ¿no? Él habla inclusive de algunos de estos términos. Pero Keynes, que habla de la intervención del mercado en situaciones de crisis, ¿no? En fuertes recesiones mediante política pública, pues también entiende al sistema económico bajo la lógica de complejidad. O sea, la lógica de complejidad no es nueva. Lo que es nuevo son las herramientas de análisis y los datos para plantear y formular hipótesis, digamos, pero la visión viene de tiempos remotos, desde Smith, Keynes, como les decía. Entonces Keynes dice, bueno, sí, pero si no, el gobierno no interviene, el sistema se puede autoorganizar en un equilibrio desafortunado, dirían los economistas, ¿no? La gente de complejidad no le gusta hablar de equilibrios porque es una palabra que no está incluida en su léxico, es algo que puede o no darse, es una cosa endógena, que no se puede plantear como un supuesto ontológico, digamos, es algo a lo que se puede o no llegar. Entonces, si se ven, el fundamento es distinto, y creo que una ventaja que tiene la lógica de complejidad es que se presta, con mi analogía entre Hayek y Keynes, a una implementación bajo marcos ideológicos diferentes. ¿Ok? Les pongo un pequeño ejemplito de lo que sería una implementación de política pública bajo una lógica neoclásica, o sea, una lógica neoclásica relativamente simplona, digamos, pero a fin de cuentas neoclásica, que es que si queremos aumentar la recaudación fiscal, pues hay que buscar tasas fiscales de recaudación óptimas, hay que buscar tasas de auditorías y múltiples óptimas, es decir, todo está basado en esta lógica de agentes racionales y decisiones costo-beneficio, y el propósito que lo podemos plantear mediante criterios de optimización sería buscar un balance entre lo que se recauda y los desincentivos que esas tasas fiscales pueden generar en la producción. ¿Ok? Entonces es básicamente la forma de proceder al hacer política pública, digamos, en esta versión sencilla, digamos, no estoy introduciendo problemas de información o cosas muy sofisticadas ahí, pero en esencia eso sería. Se dice que es una política de arriba hacia abajo porque la autoridad tiene esta gran capacidad de control, de mover los hilitos de la economía. En el caso de un sistema de complejo, un enfoque sistémico, la premisa es que la economía no se puede modelar al gusto estrictamente de los tecnócratas, por usar ese término, y por lo tanto mucha de la política se tiene que gestar de abajo hacia arriba. ¿Okay? Como que es una especie si no controlar la economía, simplemente tratar de encauzarla en la dirección deseada, buscar que aumente la probabilidad de que ciertos fenómenos sean más viables, digamos. Y entonces aquí pongo la lista de elementos que algunos podrían identificar también con algún argumento conductual. Por ejemplo, habría un efecto de demostración. Si veo que en la comunidad, en el barrio en el que vivo, se están utilizando los recursos fiscales para mejorar el equipamiento urbano, pues eso me incentiva a pagar más mis impuestos. Que sí tiene un elemento conductual, pero tiene un efecto, digamos, de red y de interdependencia, y en ese sentido encaja en el ámbito de la complejidad. Luego está el efecto de red, que es la visibilidad de influencia de los pares. Vamos a suponer que esto, me acuerdo que lo implementó mucho Gil Díaz, secretario de Hacienda. Pues vamos a agarrar alguna figura pública importante de que tiene, ¿no? La analizamos, la auditamos, y si vemos que no está pagando sus impuestos, pues lo hacemos público. Tiene este efecto de red, o el hecho de que en algún tiempo, creo que eso ya ha cambiado, pero en algún tiempo pues los médicos daban sus consultas y no pagaban impuestos por ellas. Y entonces, ¿qué pasaría si el SAT decide auditar a uno de ellos? Pues tengan por seguro que en los siguientes años, en las siguientes declaraciones, los pares de ese médico estarían muy cautelosos
al momento de decidir entre hacer o no su declaración fiscal. Luego hay un efecto de confianza, es decir, el monitoreo sobre los contribuyentes. Si yo me doy cuenta que soy el único de los mortales en este México querido que estoy pagando sus impuestos porque no hay un buen sistema de monitoreo, pues eso me desincentivará a hacer lo propio. Luego está el efecto de participación, que sería de que para ciertas decisiones, sobre todo muy locales, muy a nivel municipio, donde se me da, y no en el terreno de la demagogia, sino en una discusión abierta y en un diálogo no manejado por intereses políticos, decidir sobre cómo asignar los recursos, cierto nivel o tipo de recursos, pues eso le da, ese efecto de participación le da un cierto empoderamiento a la sociedad civil. Y luego está una historia adaptativa, ¿no? Que eso lo vimos claramente con el COVID, porque la política fiscal no se debe ajustar con mucho mayor agilidad a los ciclos en el término macroeconómico y a las condiciones del negocio en lo particular, ¿no? Que vaya cambiándose, ajustándose el sistema. Ustedes me dirán, bueno, pues sí existen los repecos en mi época, ahora creo que se llaman reciclos o algo así, de que tienen condiciones fiscales diferentes. Sí, pero es muy distinto ahí porque el sistema está hecho para que esos repecos nunca crezcan. Entonces aquí tiene que ser un sistema que se adaptúe a la situación y a las condiciones del negocio, pero que permita transitar, digamos, de un tipo de estadio a otro, que permita a esas empresas crecer. Bueno, aquí hay un ejemplo de política neoliberal, que fue este de ataque a la pobreza a partir de transferencias condicionadas y focalizadas, que yo creo que fue exitosa, digamos, pero que a lo mejor no logró lo que se deseaba. Obviamente después se transformó en la última administración, donde ya la parte condicionada y focalizada ya no estaba tan claro, eran más universales, como por ejemplo la pensión de los viejitos, digamos, o mientras que tuvieras cierta edad, pues ya te hacías acreedor, no estaba condicionada que los hijos deberían ir a la escuela o a hacerse análisis clínico. Y en mi entender tenía un uso mucho más transaccional, es decir, votas por mí y yo te doy transferencias, ¿no? Que se está pervirtiendo porque cada vez hay más transferencias de todo tipo, ya lo vimos en el caso argentino y en México se está reproduciendo ese patrón y por lo tanto eso tiene un impacto fiscal impresionante. Pero bueno, dejando si son focalizadas o no son focalizadas, a mí me queda claro que las transferencias no atacan las causas del problema, son paliativos asistencialistas. Y aquí voy a hacer una reflexión con esto de los síntomas. Cuando hago una prescripción de política pública, debe ir a atacar la raíz del problema, ¿no? Por ejemplo, si tiene un problema de triglicéridos, bueno, ¿cómo combato ese problema? Pero no ataco el síntoma en sí mismo, sino lo que está generando el problema, ya sea, por ejemplo, un virus que me está generando un dolor de cabeza. El paracetamol va a atacar el síntoma, que es el dolor de cabeza, pero no va a atacar el virus. Y eso lo vimos en las primeras etapas de COVID, donde nos daban paracetamol. Si el caso era tranquilo, si era muy complicado, ya nos ponían en un hospital aislados con un respirador. Pero como no tenían conocimiento de qué es lo que estaba pasando, el proceso causal, pues atacaban los síntomas. Entonces, no, la verdadera prescripción de política pública debe atacar las causas, no los síntomas. No quita que en determinados momentos es importante lidiar con los síntomas. Es decir, si no le dan a un niñito que tiene alta temperatura de 41 grados, no le dan un paracetamol o le dan un baño de agua fría, pues para bajar la temperatura a la pobre criatura le va a explotar el cerebro. O sea, entiendo que hay que dar medicinas dirigidas a los síntomas para dejar que el cuerpo poco a poco genere anticuerpos, precisamente el sistema humano genera anticuerpos y por lo tanto ataquen a ese virus, que mucho fue la razón por que la gente que tenía COVID dejó de tenerlo. No por una medicina, sino porque los anticuerpos empezaron a funcionar. Entonces, ahí la medicina que está atacando el síntoma, pues tiene sentido. Igual en la pobreza, puedes dar asistencialismo para atacar los síntomas, pero una cuestión remedial, digamos. Cuando se vuelve una política pública consuetudinaria, pues no funciona. Por ejemplo, una buena medicina aplicada con política social fue la época del COVID. Es decir, ahí sí había necesidad
de un esquema más a fondo para proteger a pequeñas empresas, por ejemplo, un sistema de transferencias real, no como el paliativo ahí que se hizo, muy político. Pues hubiera tenido sentido porque había una situación muy temporal que tenían que sortearse el fenómeno y ya después atacar de raíz los problemas. Entonces sí, la medicina puede atacar el síntoma o la política pública puede atacar el síntoma mientras sea un aspecto temporal, pero no se van a ir los síntomas si no se atacan los factores causales, digamos. Entonces, retomando el concepto de las transferencias, mi visión aquí era que era demasiado neoclásica, demasiado neoliberal, porque pensaba a los individuos como entes aislados, ¿no? Esta había una crítica muy clara de los sociólogos y los antropólogos cuando se empezó a presentar este tipo de planteamientos y creo que se fue adecuando con el tiempo, pero debimos haber dado un paso más, que de hecho se utiliza en otros lugares del mundo, ese paso extra que se llaman Cash Transfer Plus, pero aquí en México no. Simplemente pensamos que yendo los chavitos al colegio podían generar ese capital humano que les iba a generar capacidad de obtener recursos, ¿no? Esta visión muy individualista, digamos, del capital humano, y se nos olvidó que las capacidades productivas de la persona pues no se obtienen en un sistema escolarizado relativamente ineficiente, que una vez que tiene cierta capacitación, pues requiere de un entorno adecuado para generar ingresos. Y no en balde, los impactos que se observan en estas políticas públicas con estudios causales, pues sí están ahí. Fue bueno, por eso es que se continuó durante varias administraciones y existe en varios países. Da buenos resultados en el corto plazo, pero no esos resultados milagrosos, digamos, como anticipados, que se anticipaban. Por ejemplo, una cosa que sí es evidente con la evidencia empírica es que pues hay muchos mexicanos bien educados o relativamente bien educados gracias a Progreso Oportunidades que se fueron a Estados Unidos saliendo de Oaxaca o que se fueron a Oaxaca, a Querétaro, perdón, buscando mejores oportunidades. Y entonces, pues algo falló que la parte sistémica, ¿no? Definitivamente ese proceso de migración pues, fue una consecuencia no deseada. Aquí les pongo este proverbio chino, ¿no? De que no se le da a una persona el pescado, se le enseña cómo pescar, ¿no? Aquí el pescado sería como la política de transferencias, pero yo voy más allá de este proverbio, es que no es simplemente se les enseña a pescar, porque no es una sola persona, sino es toda una comunidad y pueden ser muy amplia, ¿no? Todo un país. Entonces hay que diseñar todo un sistema de capacitación, de un proceso de aprendizaje. Vamos a poner, ya los capacitaste, tienes un montón de gente que son muy buenos pescadores y hay una pequeña laguna, pues les tienes que ayudar a mover ese producto, ¿no? No van a comer pescado todos los días estas personas, cómo desplazar el producto a otras zonas y eso requiere cuestiones de logística, de refrigeración, abrir mercados, carreteras. Y fue tan exitoso esa política remedial de la pobreza, pues que sobreexplotaron a esa pobre laguna y entonces requieres un sistema ecológico de sustentabilidad. Entonces, no es darle el pescado, no es enseñarle a pescar, es este conjunto de elementos que hacen que el fenómeno sea complejo y que por lo tanto hay que pensar en esos términos. Bueno, aquí me avisas si sirvo 5 minutos antes. Llevas 40 minutos, o sea, te quedan 15, Ok, digamos. ok, perfecto. Entonces aquí en la historia, en esta lámina, lo que muestro es que si bien tomando distintas posiciones ideológicas, digamos, un modelo más neoliberal o más neoclásico versus un modelo más desarrollista, más estatista, vamos a enfatizar las fallas de mercado versus las fallas de gobierno. Y ahí les pongo en la parte de abajo esas fallas en qué consisten, que son conocidas muy bien por todos los estudiantes de economía, las fallas de mercado. Las fallas de gobierno son más bien conocidas por los que estudian administración pública, pero el hecho es que están esas fallas, que en realidad son endógenas porque el mismo sistema desarrolla, pero tienen mucho en común una posición que son aparentemente antitéticas, ¿no? La visión neoclásica versus la visión estatista, que ambas son planteamientos donde se cree que los sistemas pueden ser controlados, ¿no? Lo que les decía que la política pública se establece de arriba
y hacia abajo. Por lo tanto, son esquemas de control, de como reingeniería social. Muevo los hilitos y la economía, por arte de magia, se mueve en cierta dirección. En ambos enfoques, sea yo neoliberal con esta vertiente neokeynesiana, o sea, de un estatismo desarrollado, ambas coinciden, son teorías de control. Y creo que esa concepción no es del todo afortunada en los sistemas complejos. Bueno, aquí me voy a saltar esta laminita que tiene que ver con procesos causales entendidos bajo esta lógica sistémica donde tienes que considerar elementos micro y macro, pero creo que ante falta de tiempo la voy a dejar pasar y me voy a centrar en estas dos más. Aquí está como un menú de políticas públicas que tienen que ver con complejidad. Que son el concepto de adaptabilidad, los tiempos cambian, ya hemos mencionado, entonces la política debe adecuarse. No todos los países son iguales, no solo por su sistema regulatorio y político, sino también por su marco cultural, sus normas sociales. Hay una especificidad contextual que es importante. Es decir, bajo la lógica sistémica no solo hay agencia, sino también hay estructura, y obviamente se lo conocen bien disciplinas más allá del ámbito de la economía. Es importante hacer redes de colaboración y sinergia, ¿no? Es decir, rediseñar el marco de interdependencia para que se autoorganicen estos fenómenos deseables, digamos. No vamos a controlar el sistema, pero sí vamos a tratar de incrementar la probabilidad de que cierto tipo de objetivos sociales consensados sean más viables. Como vivimos en un mundo con incertidumbre, es importante y no conocemos, no podemos utilizar estos esquemas deductivos que plantean los modelos neoclásicos con estos agentes que tienen perfect foresight y pueden anticipar las implicaciones de todo tipo de política. Si no son sistemas que se van aprendiendo con el tiempo, hay que aprendizar y para ello se requiere retroalimentar, es decir, necesitemos mecanismos de monitoreo, una buena cantidad de información que esté disponible a todos los actores sociales para la toma de decisiones, ser conscientes de que al tener un planteamiento sistémico, esos sistemas pueden fallar. No solo es un asunto de equidad, no solo es un asunto de eficiencia, sino también es un asunto de resiliencia, que eso se está convirtiendo como en un término común, un buzzword, dirían los gringos, pero que mucho tiempo apareció desapercibido en la economía neoclásica. Por ejemplo, cómo los inventarios justo a tiempo hicieron muy difícil que la economía japonesa y sus empresas manufactureras se recuperara después de la explosión esta de Fukushima y el tsunami. Tener esta idea de que los subsistemas están vinculados entre sí y entonces tener una visión más holística de las cosas. Y si analizo problemas de la economía, no solo tiene que ver la economía, sino el educador o el politólogo, porque hay una arista de capital humano, una arista de gobernanza, otra de simplemente económica, y por mencionar algunos campos de estudio, que los sistemas interactúan entre sí, que cualquier cosa que haga en el ámbito económico le pega al ámbito ambiental, lo que haga en salud y educación le pegan a la productividad económica. El fomentar una gobernanza participativa, es decir, es importante diseñar más que la política pública, el protocolo para generar política pública, que sea un protocolo donde estén involucrados los distintos stakeholders, miembros de la organización civil. También la exploración de consecuencias no anticipadas, no hacer este tipo de ejercicios de inteligencia colectiva. Ya que mencioné esa palabra es un concepto muy importante. ¿Cómo formular política pública? No porque un gobernante, a los que estamos acostumbrados en México, los iluminados, digamos, vengan y nos digan lo que se tiene que hacer, sino cómo, ¿no? Yo no entiendo, por ejemplo, bueno, sí entiendo por qué está pasando en el mundo, pero es una pena, ¿no? No solo estoy hablando aquí del caso mexicano, sino ahorita lo estamos viendo a nivel mundial, esta historia de los gobernantes iluminados. Y bueno, todo esto pasa por diseños iterativos que se tienen que estar constantemente reformulando. Voy a terminar con esta gráfica donde creo que englobo de manera muy escueta, rápida, fácil de entender, cómo se conjuntan las políticas públicas. Lo que ven en el cuadro de abajo es como el sistema económico, el entorno económico que tiene la parte física, digamos, y la parte tangible e intangible de gobernanza, digamos, o sea que no es física. Por arriba, en la parte superior, tengo, bueno, de ese sistema se
emergen, surgen, son endógenos, objetivos sociales. En una época no nos preocupaba la contaminación ambiental, ya nos preocupa. En una época no nos preocupaban mucho los derechos humanos, ya nos preocupan y nos deberían ocupar más. Los mercados también cambian. Antes eran mercados pues, de transacciones en un tipo tianguis, después se hicieron más descentralizados, luego surgen las plataformas digitales. Los mercados van cambiando y las fallas, por lo tanto, van cambiando. Los gobiernos lo mismo, ¿no? Van modificándose con el tiempo. Entonces son creaciones endógenas, digamos, de ese sistema. Y de ese sistema hay un actor importante que son los agentes, que pueden ser empresas, consumidores, que toman sus decisiones. Y en la lógica neoclásica, digamos, ese gobierno tomaba políticas desde arriba, que son como los neoclásicos conductuales. Van dirigidas esencialmente a cambiar, digamos, bajo la lógica neoclásica, el análisis costo-beneficio, y bajo la lógica conductual esas predisposiciones psicológicas, pero van dirigidas al proceso de toma de decisión de la gente. Luego están, que también son del ámbito, digamos, no estrictamente neoclásico, sino neoinstitucional, pues todo ese marco regulatorio, ¿no? que implementó relativamente bien, creo que la administración anterior, y que ahorita se está desmembrando, que van enfocados hacia los incentivos. Al decir la administración anterior me refería al periodo neoliberal, hacia los incentivos. Pero aquí hay un componente adicional importante, que son estas metapolíticas desde abajo, que tienen que ver con la complejidad, con la vía sistémica. ¿Ok? Entonces, este diagrama hace ver, creo yo, desde mi punto de vista, que no es que vamos a echar para afuera el enfoque neoclásico, el enfoque conductual o el enfoque institucional. No, no, no. Más bien estoy hablando de una política pública más integrativa, donde el aspecto neoclásico se le suman el conductual, el institucional, el de complejidad, y creo yo que podríamos lograr mejores resultados si tenemos esa visión mucho más abierta. En ciertos aspectos, la cuestión neoclásica podría funcionar, pero en otros no. Digamos, por ejemplo, si queremos analizar el problema de congestión de tráfico, pues sabemos que las tarifas por circular, el congestion charge, como se le dice en inglés, pues tiene un componente neoclásico. Pero la pregunta, ¿eso es basta y sobra? Pues bueno, por lo menos lo que sabemos de la evidencia empírica es que esa política del congestion charge en los lugares donde ha sido más exitosa su implementación están mezclados con mecanismos conductuales que fomentan cierto tipo de transporte, con mecanismos institucionales que hablan de un proceso de gobernanza de las autoridades que pueden estar asociadas con el transporte y el desarrollo urbano, y cuestiones de complejidad en el sentido que hay procesos de aprendizaje, de adaptación a los tiempos, y de exploración y de resiliencia del sistema para que estas políticas fluyan. ¿Ok? Entonces, aquí mi crítica no es decir, vamos a igual que, vamos a acabar este régimen, a pasar de este no va por ahí, o vamos a cambiar de este paradigma a este otro. Es simplemente que existía esta pieza de análisis académico que se ha utilizado en otras partes del mundo, pero en México desafortunadamente está subutilizado, que es esta visión sistémica de la complejidad que no utilizó, digamos, definitivamente los gobiernos neoliberales, y que no definitivamente utilizó la administración morenista que empezó en 2018. Bueno, Isidro, podríamos continuar, pero ahí dejamos, Bueno. le damos pauta. Espero que ya haya llegado Jorge. Excelente, 50 minutos, Gonzalo. Sí, Jorge está por acá. ¿Quieres pasar, Jorge, acá? Voy a ir presentándote, Jorge. El comentarista del libro es Jorge Chávez Presa. Él estudió en el ITAM y tiene un doctorado por la Universidad Estatal de Ohio. Jorge es un distinguido economista y experto en administración pública y finanzas en México. Actualmente se desempeña como socio fundador y director general de Instituciones y Tecnología Gubernamentales. Su trabajo ha ganado reconocimiento tanto en México como a nivel internacional. Su labor académica le valió el Premio Nacional de Economía Banamex por su tesis doctoral y el Premio Tracael de Economía por su tesis de licenciatura. En ambos premios somos jurados nosotros, Jorge, así que a las generaciones anteriores de Ibero seguramente
participaron. En México, en el 2021 finalizó su mandato en el Banco Mundial como director ejecutivo, director alterno para el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, representando a varios países, entre ellos México y España. De 2016 a 2018 fue director de finanzas del Infonavit. Sus anteriores cargos incluyen el de haber sido diputado nacional, secretario del Consejo de Administración de Pemex, director de Planeación Financiera y director general, y siguen un montón de cargos. O sea, tenemos un comentarista de lujo para tu libro, Gonzalo, porque conoce las entrañas del sector público mexicano. Jorge, si te parece, 10, 15 minutos y después abrimos la... Encantado. Isidro, muchísimas gracias por esa presentación tan generosa. Solo fueron menciones, no fueron el que me hayan dado el premio, pero solo menciones que ya es suficiente. Y bueno, la verdad me siento muy, muy honrado por varias razones. Una, porque una, y que creo que es la más importante, es porque Gonzalo me escogió desde noviembre de 2023 para leer el manuscrito. Entonces soy de los privilegiados que desde noviembre de 2023 ha estado viendo este texto. Y la verdad, Gonzalo, me hubiera gustado haber tenido esta presentación antes de haber empezado a leer el libro, ¿no? Y bueno, y la otra razón por la que me siento honrado es de estar en la Universidad Iberoamericana, donde estoy con amigos, ¿no? Mi amigo Pablo Kotler, mi queridísimo amigo el Doc, compañero de Alejandro Rodríguez, compañero en el ITAM, pero más que nada compañero de empezar en la administración del presidente Salinas en planeación hacendaria, en un acelere increíble, ¿no? Que nos hubiera gustado, hubiera habido los tiempos para un enfoque sistémico. Bueno, a veces ante la emergencia, pues no sabes. ¿Este es mi vaso? Sí. Tú el que. Bueno. Y la verdad, me da muchísimo gusto poder comentar y poder compartir y comentar este libro desde mi experiencia, porque el libro, pues ahí está, pues, lo tienen que leer. Y quizás luego quisiera hablar de 4 experiencias donde intuitivamente, pues sí había un enfoque, o sea, ya lo teníamos ser que piensa dentro de la complejidad, pero no lo manifestaba, que ha sido la coordinación fiscal, que es uno de los sistemas más complejos, del cual tendríamos que hablar y hablar. Otro fue un ejemplo muy, muy bonito, muy exitoso, que fue la creación del Fondo de Desastres Naturales, que por cierto el presidente López Obrador lo anuló rápidamente. La otra que es para todo el proceso presupuestario, que fue la nueva estructura programática donde se integraron la planeación, programación y presupuesto, y que luego yo complementaría con algo que me tocó como legislador y pensar de alguna manera sistémica, sin ser sistémico, en la Ley Federal de Presupuesto, donde la palabra presupuesto en México la sesgamos y siempre que hablamos en México de presupuesto siempre hemos hablado como presupuesto de gasto. No, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que fue lo que la legislatura anterior hizo para agregarle, es también un ejemplo sistémico en el cual integras y se integró por primera vez una legislación de cómo tenías que hacer la ley de ingresos, cómo vincularla con el presupuesto de egresos de la federación, con el endeudamiento, ¿no? Eso es, y luego los tiempos y la relación con el Ejecutivo. Y luego quizás, si todavía da algo de tiempo, hablar de el enfoque de complejidad para algo que necesitamos urgentemente, que yo le llamo la reforma a la hacienda pública. No le llamo la reforma fiscal, ¿no? Ni la reforma tributaria. Es una reforma a la hacienda pública porque es de gran complejidad y bueno, si ya le incorporamos el efecto territorial, tendría que incorporar
el tema de la, de la, de la coordinación fiscal. Pero bueno, antes de entrar a esto, celebro el libro que escribió Gonzalo, en el cual lo podemos ver, cuidó todo, ¿no? Y por eso yo creo que también tomó mucho tiempo, porque desde las citas que hace de Arendt, ¿no? Al principio hasta citar a Gurría, yo creo que las escogió muy bien. Y especialmente de pensar que el agregado vale más o tiene más que las partes en su conjunto. Y también celebro que Gonzalo nos esté obsequiando este trabajo de muchísima dedicación, porque sí es importante incorporar en la discusión, o bueno, no en la discusión, sino en nuestra conducta como servidores públicos a la complejidad. Y hablar de complejidad en el servicio público sería empezar a hablar, para también destecnificar tu libro, Gonzalo, yo creo que una de las cosas muy importantes, de humildad, ¿no? Empezar con la humildad y la humildad de reconocer que no sabes todo y la humildad de reconocer que hay otros, por ejemplo, en las secretarías, hay otros que tienen puntos de vista desde lo que les corresponde como funcionarios públicos. A ver, el país de alguna manera ya ha venido avanzando, ¿no? Y especialmente cuando se llevan a hacer, por ejemplo, eh, algún proyectos de inversión, pues que se pide el estudio de impacto ambiental, ¿no? Eso ya es una manera de empezar a introducir complejidad en la elaboración de políticas públicas. La otra es el impacto de la regulación. La palabra regulatorio es espantosa, no existe en nuestro diccionario, es el impacto de la regulación sobre la conducta. El otro estudio, el impacto, es el impacto ambiental, el impacto de regulación, y luego también algo que estableció la misma Ley Federal de Presupuesto, el impacto presupuestario, ¿no? Para la evaluación de las políticas públicas. O sea, tienes que considerar el ambiente, y el aspecto social, ¿no? Tienes que incorporar eh, cómo va a afectar al ambiente, cómo la regulación va a ayudar o va a complicar las cosas, y curiosamente pueden resultar contraproducentes, el impacto presupuestario, el impacto social, ¿no? En los grupos. O sea, creo que sí está metida. Otra manera, aparte de la humildad, es yo creo que el enfoque sistémico es otra manera de hablar en la administración pública y en servicio público de un ejercicio democrático. ¿Y en qué sentido es un sentido democrático? Pues que tienes que invitar al diálogo, ¿no? Tienes que invitar a escuchar otras voces. ¿Qué es, qué es lo que vimos quizás en los mal llamados neoliberales y ahora los mal llamados también neopopulistas, ¿no? Para mí hay buenas y malas políticas públicas, y, y lo que vimos en la administración anterior es que no escucharon, o escucharon mucho menos. Por ejemplo, en algo que tengo presente y que mencioné, el Fondo de Desastres Naturales, a la propia persona que lo llevaba, le dijo el presidente que no. Bueno, luego resulta que el señor era el que había participado en la entrega de sobres a su hermano, ¿no? Entonces no sé si fue por eso o fue porque no le parecía lo de una política de desastres naturales. Luego la otra cosa es que todas las políticas no están escritas sobre piedra. Todo tiene que ser flexible. Y aquí otra vez, para lo que es mi ámbito, el Plan Nacional de Desarrollo, qué bueno que tenemos planeación. Por cierto, ya mandaron el Plan Nacional de Desarrollo a la Cámara. Nadie ha dicho absolutamente nada.
Eso sí, el plan, ¿cómo se llama el plan? El plan México, ese sí, ¿no? Cuando en realidad debiste haber quizás hecho primero el Plan Nacional de Desarrollo y deberías de tener mecanismos de actuarlo, porque pues, muchas veces los planes de desarrollo ya al día siguiente ya quedaron invalidados por la realidad, ¿no? Eh, y, y, todo ese tipo de aspectos creo que nos ayuda. ¿Por qué también considero que el libro de Gonzalo es muy importante? Pues porque propone precisamente ya no hacerlo de manera intuitiva o que en algunos casos sí haya tantito, ¿vale? Pues cambiar de paradigma, ¿no? Pensar que las cosas cambian a lo largo del tiempo, ¿no? Reconocer diversidad, este aspecto de incertidumbre. Entonces, vivimos en incertidumbre y creo que parte del Estado y parte de lo que los abogados nos dan es reducir esa incertidumbre y buscar certeza, certeza al menos en algunas cosas. Hoy, con la reforma al Poder Judicial, creo que no va a haber, no va a haber eso, ¿no? No va a haber. De hecho, ahorita estamos viendo en la reforma del Poder Judicial cómo están colonizando cómo van a colonizar el, uh, el, uh, el Poder Judicial tres grandes intereses o grupos. Uno que le llamamos crimen organizado, ¿no? Porque es malo, malo. Otros son la oligarquía económica de este país, que tienen control de la producción de bienes y servicios, que son industrias donde uno de los jugadores es un predominante. Y luego el otro grupo, que es la mafia de políticos, ¿no? Para poder meter. Y eso es a lo que expusieron y eso es lo que vamos a tener. Vamos a tener un poder judicial. Quizás ahora sí lo vamos a poder ver y vamos a poder identificar, hacer el mapa. Este señor tiene la correa de este, así sucesivamente. Bueno, en fin. Pero esto es una de las cosas que el libro de Gonzalo nos permite. Y luego la otra que, bueno, creo que todos, o sea, lo peor que puedes hacer es diseñar políticas públicas dominado por tu ideología. Creo que eso es lo peor. Y luego, bueno, pues, ¿qué significa pensar en términos de complejidad? Pues es que sí tienes que estar pensando y evaluando y tener estos ejercicios de la interacción de las partes involucradas. Los resultados, algo que me gusta, los resultados nos imponen, los resultados emergen. Y bueno, yo creo que este libro es también una invitación a todos. Yo he estado dando una clase que se llama Economía del Sector Público, o bueno, recuerdo en el ITAM cuando tomaba mi seminario de tesis, yo creo que este libro es ideal para esas materias, ¿no? Economía del Sector Público, no esos cursos de economía del sector público donde nada más ven finanzas públicas, lo cual es absurdo. Realmente es esto, ver el enfoque sistémico y de complejidad de lo que implica gobernar y hacer. Y la otra, creo que esto, el libro proporciona una riqueza de bibliografía eh, que la verdad se agradece muchísimo, Gonzalo. Quizás ya nada más para terminar, porque para quedarme dentro de los tiempos establecidos, eh, sí mencionarles un ejemplo de algo que hubiera sido mucho mejor de haber empleado un enfoque sistémico, por un lado, bueno, más que sistémico, era un enfoque de complejidad. Y fue en la crisis del error de diciembre o crisis de 1995, donde, bueno, el país verdaderamente se estaba derritiendo, ¿no? Bueno, los mercados financieros estaban derritiendo. Pero hay una parte que bueno, que no fue publicitada y fue lo que sucedió con los gobiernos estatales y los gobiernos municipales. El gobierno federal mexicano sí tenía acceso, bueno, limitado al Fondo Monetario y al Banco Mundial, los cuales fueron insuficientes. Lo acabamos resolviendo
con la participación del Tesoro de los Estados Unidos, que prestó por un decreto, ahí sí un decreto fue muy bueno para nosotros, un decreto del presidente Clinton, porque el Congreso no lo quería dar, un decreto del presidente Clinton para otorgar un financiamiento carísimo por 40,000 millones de dólares, lo cual fue importante. Pero bueno, resulta que en esos momentos había otros órdenes de gobierno o niveles de gobierno que requerían un apoyo. Y eran los gobiernos estatales y los gobiernos municipales. Los gobiernos estatales y los gobiernos municipales tenían que recurrir a alguien, ¿no? Y pues el único que podían recurrir era al gobierno federal. Y algo que hicimos fue poner un gran manotazo, porque había un gran desorden en el endeudamiento de las entidades federativas, en un endeudamiento donde una banca recién privatizada en 1992, en esos meses, aprovechando que existía la garantía de participaciones y tal y como estaba redactada la ley de coordinación fiscal, creo que si no mal recuerdo es el artículo 9, daba la señal de que el endeudamiento de las entidades federativas estaba garantizado por el gobierno federal. Vimos casos espantosos, como por ejemplo el estado más pobre, el estado de Chiapas, había incurrido en un endeudamiento utilizando todos los malabares para que de alguna manera no quedara plenamente registrado en o hubiera sido aprobado por el Congreso. Y me llamaron la atención en ese entonces 3 proyectos que hicieron. En un estado tan pobre como Chiapas, el gobernador González Blanco había hecho, obviamente ya había sido secretario de Gobernación, ya en 95 ya no lo era, pero fue lo que hizo como gobernador, que fue un salón de convenciones que servía también de cancha de básquetbol, que consumía tal electricidad que si alumbraban el auditorio para ver un partido o algo, dejaban a la ciudad de Chiapas sin electricidad, ¿no? Vean qué belleza. 2, un palacio judicial. Y 3, una biblioteca monumental también, ¿no? En un estado con miles y otras carencias, ¿no? Pero eso fue lo que hicieron y fue a lo que recurrieron endeudamiento. El director del banco que prestó eso con una figura de arrendamiento, de arrendamiento no como crédito bancario, cuando le expusimos de que íbamos a modificar el artículo 9 e íbamos a quitar, siquiera íbamos a quitar, imagínense también, por eso suena también hasta medio tecnocrático, neoclásico, que íbamos a quitar desde el Ejecutivo, obviamente tenía que pasar por el Legislativo, una sospecha de que el gobierno federal podía estar atrás del endeudamiento de los estados, fuera bueno o fuera malo, ¿no? Bueno, se engendró en Pantera este señor, ¿no? Entonces le dijimos, bueno, no te preocupes, ¿no? Pero precisamente estamos haciendo esto para que estas conductas que tú y otros bancos hicieron, ¿no? Por ejemplo, el mismo Banobras incurrió en violación a la Constitución, le prestó a Monterrey, le prestó a Guadalajara, cada uno para sus sistemas de transporte colectivo, en dólares. Está prohibido en la Constitución, ¿no? Y está prohibido en el mandato de Banobras, les prestó en dólares, obviamente generó una crisis. Bueno, había que intervenir. Se hizo eso y luego había que ayudar a las entidades federativas a un respiro. Y fue cuando se reestructuraron todas sus deudas en los famosos UDIs. Sí, pero la cosa no fue tan sencilla. A cada entidad federativa le pedimos algo que era quizás obvio o natural. Se le pidió a cada entidad federativa que tuviera una ley de deuda pública, que no había para muchos, ¿no? Que tuviera informes de finanzas públicas, que tuviera una ley de contabilidad gubernamental, que presentara informes periódicos, etcétera. Bueno, no sé si para buena
fortuna o para mala fortuna, nunca trascendió esa prensa, pero lo hicieron, ¿no? Lo hicieron, lo fueron haciendo. No, es que ¿cuál acabó siendo la consecuencia de esas medidas? Se paró en seco el crédito, el financiamiento a las entidades federativas. ¿Por qué los bancos no supieron en ese momento no supieron crear los mecanismos para establecer la nueva forma de garantías? Les tomó 3 años a los bancos, cuando ya había un ejemplo muy claro, que fue el que México usó en la reestructuración de su deuda, que creó un fideicomiso, obviamente fuera del país, por el cual pasaba la factura petrolera. Eso era un poco, y eso fue lo que hicieron y hoy es vigente. Pero a lo que me quiero referir es que sí, hiciste una cosa buena por un lado, pero por el otro lado sí hubo una cosa, y aquí lo menciono, en memoria de nuestro gran amigo eh, Jesús Reyes Heroles, era el director del Banco de Banobras, y me dice, Jorge, pues me estás dejando sin trabajo. Y dije, bueno, pues parcialmente ahorita estamos en emergencia, ya luego vemos cómo lo hacemos, pero en efecto, fue tan de golpe, porque también era de golpe la cosa, pero porque estábamos en una emergencia, ¿no? Que ya luego se fue resolviendo. Pero es a lo que me quiero referir de que si hubiéramos tenido un enfoque más sistémico, y tampoco estar en una situación de emergencia, de tener pues habríamos hecho las cosas diferentes. Bueno, pero pues así puedo seguir con cosas, pero ya me consumí mi tiempo y la dejo aquí. Y Isidro, para que continuemos con este diálogo con Gonzalo, que espero te mejores pronto. Muchas gracias, Jorge. Gracias. Entonces, yo tengo algunas preguntas, pero si los colegas, acá están los colegas del Departamento de Economía, Gonzalo, algunos alumnos. Alejandro tiene una pregunta. ¿Ahí hay un micrófono, Alejandro? Bueno, pues gracias. Yo también estoy contento ahorita de estar con un grupo de personas muy apreciado por mí. A Jorge y a Gonzalo, pues nos conocemos desde hace muchísimos años y pues todos los compañeros y compañeras aquí del Departamento de Economía tenemos una excelente relación. Entonces, pues es un foro, la verdad, muy agradable en ese sentido, ¿no? A ver, yo quisiera me parece muy interesante el planteamiento de Gonzalo. A mí me parece que es hoy por hoy, con la tecnología que tenemos de cómputo y con la cantidad infinita de información que tenemos, pues es muy importante, yo creo, hacer este tipo de ejercicios que van mucho más allá de lo que podíamos hacer antes, ¿no? Pero un poquito ahí también va una crítica de que siento que hay una crítica de Gonzalo hacia cómo se hacían las cosas antes, cuando antes quizá no era posible hacerlas como él está proponiendo, ¿no? Entonces, me pongo un poquito del lado del modelo teórico, a lo mejor en micro de oferta y demanda o de monopolio o de oligopolio, y en macro del modelo ISLM con la curva de Phillips, etcétera, etcétera. Y considero que en algún momento, quizá hace 40, 50 años, era quizá los mejores instrumentos que teníamos en ese momento para poder tener idea, al menos intuitiva, pero con alguna seriedad científica, de a dónde podíamos ir en ese momento haciendo algún tipo de política económica, ¿no? Porque carecíamos de muchísima información que ahora sí tenemos, y también carecíamos de la posibilidad de hacer modelos complejos como los que hoy se pueden hacer en una computadora que consume muchísima memoria, ¿no? Entonces, yo considero que hay un poquito de injusticia en la crítica de Gonzalo hacia las formas en que se hacía política económica antes, porque no teníamos las tecnologías ni las capacidades que tenemos ahora, y que quizá en esos momentos pues era una forma más o menos efectiva de hacer política económica.
era a lo mejor sentarse con un papel o en un pizarrón y hacer unas grafiquitas y ver, pues si hago esto, podemos ir por acá, y si hago esto, podemos ir por este otro lado, ¿no? Entonces, pero por supuesto que hoy por hoy, pues sí, tenemos así la posibilidad de hacer cosas muy diferentes. Algo que me gustaría a mí también que se pudiera hacer en un futuro, yo creo que Gonzalo, tú podrías intentar algo así, como tomar un modelo de estos antiguos, ya con que pueda ser, por ejemplo, un modelo econométrico de los antiguos, y compararlo con todo tu esquema de complejidad para hacer, por ejemplo, pronósticos sobre algún tema de economía. Y ver qué tan efectivo o qué tanto este enfoque de complejidad le da un valor agregado a los análisis económicos que hacemos, ¿no? Creo que eso sería un ejercicio interesantísimo. Muchas gracias. Gracias. Vamos a juntar 3 preguntas, Gonzalo, si te parece. Hola Gonzalo, soy Pablo. Yo tengo una pregunta que tiene que ver con gestión pública. Vivimos en un país polarizado y en un país con urgencias, en un país donde hay múltiples voces y heterogéneas para atender cualquier problema del cual hablemos, ¿sí? Entonces, mi primera reacción a tu trabajo sería, uno, de alguna manera te estás olvidando justamente por las urgencias que hay y los retos que hay de todos los problemas inherentes a dedicarnos a estudiar, a analizar y a tratar de resolver problemas de corto plazo versus problemas de largo plazo. Uno puede hacer cosas en el corto plazo que sean totalmente contradictorias a lo que se busca en el largo plazo. Y eso creo que lo tienes que considerar una vez que quieres de alguna manera cualificar qué es lo que se ha hecho en el pasado. Lo segundo es, está muy bien y estoy totalmente de acuerdo que las políticas deberían ser de abajo para arriba. Es muy fácil conversar con las partes y escuchar, pero alguien tiene que decidir. Y eso no puede ser democráticamente a, a la política pública en general. Uno puede hablar de cosas locales y uno puede quizás querer decir y conversar y escuchar para tratar de resolver, pero cuando se trata de cosas nacionales, la cosa se complica un poco más. A eso me refiero con la gestión pública, ¿sí? Lo siguiente tiene que ver con de alguna manera, tu crítica a la política, a las políticas doctrinarias. Toda política es doctrinaria, por definición. Toda política viene cargada con valores, ¿sí? Las autoridades que llegan a los gobiernos, las autoridades que llegan a los gobiernos, por lo general han tenido una práctica gubernamental y traen su carga doctrinaria, la puedes ver en términos de las metas que están persiguiendo y de las estrategias que están tomando. Puede venir un gobernante que diga que la meta, la estrategia de desarrollo es crear un TLC. Puede haber otro gobernante que diga que la estrategia de desarrollo pasa a ser como fue China y los países sudasiáticos en los años 50. Son dos corrientes distintas. Las dos tienen algo de doctrinaria. Eso no quiere decir que no sean pragmáticas. Y tú estás dejando de lado esta palabra, el pragmatismo. Salinas de Gortari es considerado como el papá del neoliberalismo en México, pero Salinas de Gortari jamás se le ocurrió privatizar Pemex. Claudia Sheinbaum puede ser ahorita la imagen más clara de la 4T, pero Claudia Sheinbaum está buscando mantener el TLC a como dé lugar. Los gobernantes son pragmáticos y me parece que te falta eso ahí, ¿sí? Y ahí lo dejaría. Muchísimas gracias. Y por cierto, es un trabajo, lo que sí es un trabajo muy interesante y mi última observación sería la administración pública está capacitada, la administración pública, porque una cosa que uno quiere hacer un análisis econométrico o uno quiere seguir todos los pasos que tú seguiste. La administración pública está preparada, top down,
para hacer análisis sistémicos en México? Gonzalo, ¿tenés para más? Yo tengo una. César, ¿vos tú tienes? Ah, no. Yo tengo otra, Gonzalo, y también para Jorge, aprovechando su experiencia en la política. Es tu marco es normativo, Gonzalo. Esto debe hacerse así. Pero no me queda claro cuál es la economía política que va a permitir que se haya un cambio como el que propones. Necesitas una economía política muy, muy clara para esto, ¿no? Lo mismo para ti, Jorge. ¿Qué economía política haría que cambiemos la forma en que hacemos las cosas? Gonzalo. Sí, gracias a todos por sus comentarios, por su interés. Un poco en relación al primer comentario de Alejandro. Sí, estoy de acuerdo contigo, Alejandro, de que hoy en día, y más en los años por venir, en este siglo XXI, pues la implementación de políticas públicas con este enfoque de complejidad se hace mucho más viable, ¿no? Tenemos las tecnologías de información, tenemos el Big Data, tenemos estos modelos de lenguaje amplios que están facilitando ese proceso, pero en cierta medida eso también valida el hecho de que pues este es un paradigma que tiene futuro, digamos, y que hay que pensar en estos términos. Ahora, por otro lado, una cosa es la parte técnica y metodológica más cuantitativa, más precisa, y otra cosa es la visión. La visión de complejidad no es nada nuevo. Como comenté en mi plática inicial, pues en realidad los primeros economistas modernos, no me estoy yendo a la época de los árabes y de los chinos, sino me estoy hablando de Malthus y Smith, pues tenían una visión de complejidad. Si uno lee el pensamiento económico, gran parte de ellos tenía una visión de complejidad. Obviamente sus historias eran narrativas, no eran muy cuantitativas, pero se puede formular con la visión de complejidad política pública, aunque no tengas las técnicas adecuadas. No todos los economistas como Marshall y estas gentes decían, pues yo sabía matemáticas, Keynes también se graduó en matemáticas, y a lo mejor hacían sus ejercicios matemáticos, pero pues, lo tiraban esas formulaciones y luego usaban narrativas. Un poco la misma idea del neokeynesianismo, es decir, sí, pues tiene sentido irnos a los agentes individuales, pero pues como no tengo la herramienta adecuada o la matemática todavía adecuada, pues ahí les va la IS y la LM, que son agregados. Eso le llamamos en complejidad, eso agregados no es otra cosa que regularidades estadísticas. Y esas regularidades estadísticas reflejan en la mente que los concibió, llámese Higgs, Samuelson, en la gente que los concibió, pues un patrón de procesos de autoorganización, que ciertas variables se vinculan por una serie de procesos causales que a lo mejor no te lo hacen ver en su planteamiento analítico, pero plantean la relación agregada. Entonces, creo que sí se podía haber formulado política pública más desde esta lógica sistémica, a pesar de que no existieran las metodologías actuales. Porque los ejercicios de formulación de política pública desde las épocas de Keynes lo han venido haciendo, digamos. Eso por un lado. La visión es importante, no solo las metodologías. Ahora, por otro lado, en esto de comparar, creo que eso también a mí me llama la atención porque te voy a poner un ejemplo concreto. Hubo estas críticas a los modelos dinámicos de equilibrio general. Y que todos los macro en cierto periodo de nuestra vida iban a estudiar eso, ¿no? En los últimos años. Y pues resulta que les fracasaron todos esos modelos en la crisis del 2008. Yo me acuerdo yo estaba en el Colegio de México, de haber tenido una plática con Rames Francia, que estuvo en Banco de México y después se fue al SEMLA, no sé si sigue ahí. Que él no solo fue mi alumno, no solo fue mi colega, fue mi alumno en el ITAM, en un curso de econometría, bastante inteligente, por cierto, recuerdo de ese curso. Y la primera plática antes de la crisis era, no, pues no lo sacabas en su verbo de los dynamic stochastic equilibrio, que eran maravillosos. Y después lo vi, después de la crisis en el Colegio de México, cuando yo estaba, y me hablaban, no, Gonzalo, pues las redes sistémicas, las redes complejas de estrés para analizar las interdependencias en el banco secundario. Ahí está, ¿me entiendes? O sea, ya estaba hablando con palabras de complejidad, digamos. Entonces, en ese sentido, quiero decir que estas técnicas están teniendo buenos resultados, ¿no? Retomando la historia de los dinámicos, ahora dicen, pues los Hank, heterogeneidad.
cuando yo veo eso me da risa porque la gente de complejidad, y ya no estoy hablando de la visión, sino de toda la metodología, en Europa hay una escuela muy fuerte, en especial en Italia, que hacen modelos Hank, pero bajo una visión de complejidad, ¿no? Relajando ciertos supuestos neoclásicos que los Hank no tienen, como es la racionalidad, el equilibrio y cosas así, pero que tienen agentes claramente heterogéneos y todo este tipo de cosas. Entonces, pues ya está, simplemente es que no dialogan esas escuelas de macro, digamos, ese es mi punto de vista, desconocen completamente. Creo que los de complejidad conocen mucho mejor las escuelas macro neoclásica que al revés. Y yo creo que ahí hay un poco de falta de humildad, digamos, de los macros neoclásicos. Que no ven otro tipo de enfoques. Pero yo, sin ser un experto en la macro, sí los estudios que he visto pues son mucho más poderosos, no solo en términos de su capacidad para formular políticas, sino también su capacidad descriptiva y últimamente, por todo este desarrollo tecnológico, su capacidad predictiva. Entonces, ahí un poco mi sugerencia es empezar a ver también esta literatura de complejidad macro, especialmente el grupo de investigadores en Italia. Luego, en relación a los comentarios de Pablo, que en muchos aspectos estoy de acuerdo y que a lo mejor pues, de por sí el libro está largo, está difícil como abordar todo. Pero bueno, quiero enfatizar que sí, toda política tiene ideología. Pues esa fue como de mis primeras láminas. Pero hay de cargas a cargas ideológicas. Y tú mencionas la palabra pragmático, hay que ser pragmático. Bueno, yo usaba la palabra reflexivo en ese sentido, ¿no? Porque hay que adecuarte al contexto y a ver si tu carga ideológica, cómo la puedes atemperar y mesurar, dadas las restricciones del contexto. Pero digamos, yo estoy de acuerdo contigo que toda política pública tiene ideología de por medio, pero hay niveles, ¿no? Yo puedo tener, por ejemplo, a lo mejor no tener, dado en un país no entera, estrictamente democrático, como era en la época de Salinas, decir, bueno, considero que Salinas tenía una buena visión de país, pero a lo mejor, obviamente, estoy sesgado por mi carga ideológica, y planteaba ciertos objetivos. Y entonces ahí está la parte ideológica claramente puesta. Pero el proceso de formulación de políticas públicas en unos sectores más que en otros, pues tenía una cierta coherencia, digamos. Pasaban por estos procesos reflexivos pragmáticos que tú mismo ejemplificaste cuando no quiso meterse con la cuestión del petróleo. Sí, esta cuestión entre el presente y el pasado, pues sí hay que tomar en cuenta, pero creo que precisamente así como describió Jorge, tomar lo nacional y lo subnacional, ¿no? Esas interrelaciones multinivel en gobierno, pues también estas relaciones intertemporales. Si algo tienen los procesos complejos que son estrictamente dinámicos, a diferencia de los neoclásicos, ¿no? Digo, ahí entraremos en el debate, pero los neoclásicos, el que tengas un proceso de optimización de estos dinámicos, no te hace ser que sea una concepción dinámica, porque a fin de cuentas lo único que hacen esos procesos dinámicos es como ver a futuro y que tus decisiones hoy tienen implicaciones en el futuro, pero no son dinámicos en el sentido que el futuro se va resolviendo con el paso del tiempo y en el paso del tiempo las decisiones de los agentes pueden cambiar radicalmente, ¿no? Una visión neoclásica dinámica no ve eso, simplemente porque descarta el concepto de incertidumbre. Entonces sí, tiene que haber cierta armonía entre lo presente y lo pasado. Tanto tú como Jorge enfatizaron que hay crisis de momento que hay que entrar y ser bien pragmáticos, pero obviamente lo ideal es que la resolución de esa crisis tenga un buen aterrizaje hacia lo que se puede hacer hacia el futuro. El otro punto que mencionaste es lo de que pues, el que sea sistema complejo y que sean las decisiones tomadas desde abajo hacia arriba, no significa que es un ejercicio de alzar la mano y voto popular democrático en todo, no, es simplemente hay cooperación y hay coordinación, ¿eh? Son esos dos elementos. Y en la coordinación implica que tiene que haber, a fin de cuentas, individuos que tienen que tomar decisiones y que sus decisiones pueden ser fallidas, ¿no? Pero mi argumento no descarta al tomador de decisión, al responsable de las decisiones, simplemente que
se apoya, digamos, en la inteligencia colectiva y en procesos más de gobernanza participativa y procesos más descentralizados en la formulación de políticas, pero eso no quita el elemento de rendición de cuentas y de coordinación o catalizador, por lo menos. Bueno, y luego en cuanto al comentario de Isidro de la economía política, sí soy consciente de eso, y también soy consciente, como también lo mencionó Jorge, de que los cambios que ha experimentado el país en estos últimos años, y especialmente los que se dieron lastimosamente ya en la actual administración, pues no amonan a hacer economía bajo sistemas complejos, porque pues no hay un claro interés en la discusión, no hay un claro interés en la descentralización, no hay un claro interés en la inteligencia colectiva. No, o sea, no se están poniendo las piezas adecuadas para hacer política bajo sistemas complejos. Quizás las crisis que se pusieran a dar, generadas interna o externamente, nos pudieran hacer reflexionar el futuro, digamos, para tener un horizonte más positivo. Yo podría decir, bueno, pues vamos a suponer si a nivel municipal o a nivel estatal algún funcionario dice, bueno, vamos a intentar pensar fuera de la caja e intentar hacer cosas distintas y con pequeños proyectos en sectores muy restringidos, mostrar las virtudes de la inteligencia colectiva, la participación en la gobernanza y este tipo de cosas, el aprendizaje, ver que se están logrando buenos resultados, por ejemplo, en lo que tiene que ver equipamiento urbano, cosas así mucho más tangibles para la gente común y corriente, pues que la gente se dé, mostrarles vía efecto de demostración, ¿no? Utilizando argumentos también conductuales ahí de que las cosas pueden cambiar y así ir cambiando el asunto. Obviamente eso será muy lento el camino y muy tortuoso, pero pues no me queda otra cosa. En la medida en que las autoridades no estén convencidas. Si me permiten, un poco sí pensé, no creo que esté de todo reflejado en ese libro, pero sí pensé en esas restricciones, como decía Isidro, de economía política. Dejen ahorita rápido ubicarles una lámina, nomás, no va a entrar en el detalle, nomás darles el flachazo ahí. De los requerimientos de la política, del ecosistema de políticas públicas. Tiene que cambiar obviamente muchas cosas, ¿no? Lo que mencionó Jorge y lo que mencionó también Pablo, ¿no? Si existen en los burócratas estas capacidades para implementar intervenciones sistémicas, si está descentralizada la toma de decisiones y los contrapesos políticos, si hay comunicación y coherencia entre distintos niveles involucrados en la intervención, si hay un compromiso en los procesos de participación y gobernanza adaptativa, una abertura mental a la visión sistémica descentralizada, y eso no son los políticos, sino la gente, la creación de métricas sensitivas al enfoque de complejidad, así como toda la contabilidad nacional se creó en la época de Kuznets y Keynes en base a ciertos marcos teóricos, pues una nueva serie de indicadores, pensaría yo, y mecanismos de monitoreo se tendrían que estar creando, digamos. Entonces sí, hay un terreno más de lo que se puede hacer en el camino para que esto se vaya. Inclusive les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Bajo la óptica de complejidad, tú podrías como gobernador de la Ciudad de México desarrollar un sistema para el transporte humano pensando en la lógica de sistemas complejos y a lo mejor te falla. ¿Qué implica eso? Bajo la lógica normal de rendición de cuentas, implicaría, pues vamos a darle guillotina a este gobernador de la Ciudad de México porque falló. No, bajo la lógica de complejidad, donde tú no puedes controlar exactamente la evolución del sistema, pues este cuate a lo mejor se dio una consecuencia no anticipada, falló, no sé, obviamente hay niveles de fallas y son muy notorios en pequeña escala, pero la misma naturaleza de estos procesos autoorganizados es que pues, las fallas pueden continuar aunque estén bien formuladas el diseño de la política pública. Y no requiere el corte de cabeza, digamos, ¿no? Porque hay un protocolo, si cumple los protocolos del diseño de la política y lo hizo con todos los cánones, atendiendo a todos los stakeholders, y a pesar de eso hubo imperfecciones, pues eso implicaría también un cambio en la forma como evaluamos a los funcionarios públicos, digamos. Y creo que ahí
poco corto mi Lo historia. discutimos después, Gonzalo, pero por ahí hay una falacia de composición en el sentido de que un piloto precisamente no puede hacerse porque todo el ecosistema te juega en contra. El caso de la coordinación, por ejemplo, es imposible, no se pueden coordinar, no se han podido coordinar. Entonces, si querés hacer un piloto de coordinación, no va. Pero me gustaría escucharlo a Jorge, a ver qué nos puede decir de la economía política necesaria para un cambio. Isidro, creo que tu pregunta es muy pertinente y creo que es como la prueba de ácido para todos estos, este nuevo enfoque, bueno, no nuevo enfoque, el enfoque que nos está presentando Gonzalo de sistémico y de complejidad. Pues resulta que en todos los sistemas hay intereses, ¿no? Y yo quiero entender que economía política pues es la economía que toma en cuenta a los intereses. Los intereses de políticos, los intereses de los particulares, los intereses de la población en general, que a veces no tienen voz, de los políticos que tienen controles, ¿no? Creo que podríamos aquí mencionar que quizás los políticos más duros son los políticos que no les gustan estos sistemas, no les gustarían estos sistemas porque perderían control, ¿no? Pierden control. Eh, versus lo que a mí también me viene a la mente con tu pregunta, pues es que por eso estamos en nuestro lenguaje y una manera intuitiva de expresar esta diferencia entre ya sea los neoclásicos o populistas versus algo que sea mucho más bien pensado y es tomando en cuenta a los demás, pues es al político versus al estadista, ¿no? Esa es una de las cosas. Al político siempre le criticamos que solo ve y aprecia el interés por lo inmediato, que es ahorita lo que estaba mencionando Gonzalo, o al menos así lo entendí, versus en el mediano y largo plazo del interés al bienestar, ¿no? Muchas veces pareciera que al político no le interesa el interés por elevar el bienestar de manera sostenida y que el político lo que quiere es el resultado inmediato, ¿no? Ganar la elección, ganar el control del Congreso, etcétera. Eso es lo que yo diría. Sí, gracias. Ok. Bueno, muchas gracias Gonzalo, muchas gracias Jorge, esta casa es tuya. Sí. Gonzalo, sé que estás escribiendo otro libro, así que vamos a reservar el auditorio para dentro de poco, para tu nuevo libro. Y muchas gracias. El libro está disponible en Amazon, me imagino, Gonzalo. Sí. Sí, desafortunadamente una de las consecuencias de no haber ido en situ ahí con ustedes, de nueva cuenta me disculpo, En pero todo caso, yo tengo un libro para vender de Gonzalo, si el que lo quiere comprar por Pero yo tres. traje para que me lo autografiaras. Entonces ya nos veremos, Jorge, ya nos veremos. Una buena excusa para vernos de nuevo. Pero Gracias, bueno, colega, por estar Gracias. presente. Gracias, estudiantes. Nos vemos. hasta luego, cuídense. Un abrazo a todos. y que me invitaras a comer. Esa era la idea. Vamos. Ahí lo. ¿Tú puedes eliminar el Zoom? Ah, gracias. Bueno, muchas gracias.